Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18 es la porción que vamos a desarrollar. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. ¿Cuál es el título del tema del sermón de hoy? El título es signo de pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Ese es el título que tiene una pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Y el pasaje que vamos a desarrollar es Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. Esta es la prédica número 63 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vamos entonces a orar por la palabra que vamos a exponer para que quiera el Señor podamos comprender, aplicar, vivir bajo estos principios. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, recibir tu palabra. Queremos recibirla con gozo, entendiendo que la palabra es un deleite. Quieras tú, Señor, a través de este mensaje, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer, cada día reconocer aún más tu poder, tu gloria y tu soberanía, Señor. Padre Santo, Señor, instrúyenos, pero también, Señor, corrígenos, Señor, exhórtanos a través de la palabra, porque quizás muchas veces, Señor, hemos pensado que la salvación depende de nosotros, Señor, y no nos hemos, Señor, humillado ante ti. Padre Santo, Señor, te pedimos por este tiempo, para que también, Señor, yo pueda compartir tu palabra con temor y con temblor, Señor.
entendiendo que si no tengo la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, esto será una palabra de hombre, Señor. Te ruego, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda, Señor, iluminarme para compartir, Señor, con fidelidad tu palabra, Señor, en estos temas, Señor, que aún para nosotros, Señor, puedan ser complejos, Señor, pero que tu palabra, Señor, nos despierta, tu palabra nos ilumina por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y nos llama, Señor, a aplicarla en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, podemos sentarnos. Vamos a continuar entonces con esta preciosa epístola y con este capítulo 9 del apóstol Pablo a los Romanos. Como siempre, estamos haciendo un recuento para tener un hilo conductor, para no perdernos de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por ello, hacemos una breve introducción de lo que hemos venido expresando. Bueno, el argumento de estos primeros versículos es que la palabra de Dios no ha fallado. Ese es el tema que está defendiendo el apóstol Pablo o que está argumentando el apóstol Pablo. ¿Y qué ha hecho el apóstol Pablo? Como fiel ministro de Dios, como fiel siervo de Jesucristo o fiel esclavo de Jesucristo, él se ha apoyado en el Antiguo Testamento para poderle argumentar a sus lectores. En primera instancia, para hablar de Abraham y de la promesa de su hijo Isaac. Él se apoyó en Abraham, Antiguo Testamento, hablando de la promesa de su hijo. Pero después también retoma otros pasajes específicamente de Génesis para hablar también de Jacob y de Esaú. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa en ese recorrido que hace el apóstol Pablo? Cuando va a Génesis, pues vemos allí varias cosas en las cuales debemos detallar a manera de resumen. Por ejemplo, que había una promesa, pero Sara era estéril. Son puntos muy importantes que no podemos dejar atrás. Había promesa, pero Sara era estéril. Entonces, ¿qué hace Sara frente a esa situación? Le dice a su marido, le dice a su esposo que vaya y se junte con la esclava, con la egipcia, cuyo nombre es Agar. ¿Sí? Eso es lo que le dice. Y ahí nace un hijo, Ismael. Pero ese no es el hijo de la promesa, él no es el hijo de la promesa, porque Dios tiene que actuar milagrosamente en el vientre de Sara para que pueda concebir y así nazca Isaac. Es Dios interviniendo. Mira que en el primer punto interviene el hombre, en el segundo punto interviene Dios y ahí está realmente el recorrido de la promesa. Bueno, entonces, siguiendo esta historia que está en Génesis, nace Isaac, pero Isaac también se tiene que casar, como es lógico. Entonces, Abraham, por medio también de su esclavo, de su siervo, le busca una esposa. Y ahí es cuando aparece Rebeca. Pero Rebeca también tiene algo en particular, es estéril. Tanto Sara como Rebeca son estériles. ¿Qué quiere decir? Que tiene que actuar Dios. No es la mano del hombre, sino que tiene que actuar Dios. Pero hay una sorpresa, además, en Rebeca. Es que vienen dos. Es decir, en el vientre de Rebeca estaba Esaú y Jacob. Y lo más lógico de todo esto es que Esaú fuera el primogénito, porque además nació primero, aunque los dos venían ahí. Pegaditos, los dos venían pegaditos. Pero una vez más está la intervención de Dios. Pero mira que en el versículo 13 hay algo en lo cual la gente, el auditorio del apóstol Pablo podría generar una controversia. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son palabras fuertes. Generalmente para el ser humano cuando no tiene una concepción clara de Dios, son palabras fuertes para el ser humano así. Pero ese último versículo que fue el que hicimos exposición el domingo anterior, deja allí una pregunta que plantea ahora el apóstol Pablo en el versículo 14.
Ahora, entremos en materia después de este resumen a nuestro pasaje. Mira que cuando vamos al versículo 14, vamos a tener una vez más la figura literaria que Pablo ha utilizado en Romanos. ¿Recuerdan cómo se llama esa figura literaria? Se llama una diatriba. ¿Qué quiere decir la diatriba? Quiere decir básicamente que el apóstol Pablo está allí haciendo referencia a que tiene un contradictor y que ese contradictor le pregunta y el apóstol Pablo va a responder. Mira que esa es una figura que se utiliza mucho en Romanos, porque Pablo sabe que al escribir van a salir personas que no van a estar de acuerdo con él. Pero Pablo se les adelanta porque está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si tú no tuvieras muy buena información de la palabra, tú dirías: Dios es injusto. ¿Cómo así que escoge a unos y a otros no? ¿No es cierto? Pero cuando tú ya tienes buena información de la palabra, vas a reforzar lo que vamos a compartir en los siguientes minutos. Entonces Pablo se adelanta, hace la pregunta, pero también responde. Entonces eso es una figura literaria que se llama diatriba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esos versículos? Versículos 14 al 18. Vamos a ver una pregunta, versículo 14, y vamos a ver la respuesta del apóstol Pablo con respecto a ¿qué? Con respecto al amor, que es la misericordia, y con respecto a aborrecí, hace referencia a endurecer. ¿Sí? O sea que durante esos versículos el apóstol Pablo va a estar concentrado en el versículo 13 respondiendo esa afirmación del versículo 13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Él va a estar concentrado en ello. Muy bien. Bueno, entonces, iniciemos leyendo una vez más Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dejémoslo hasta ahí porque hasta ahí va el versículo 14. Mira, el apóstol Pablo en ese versículo 14 cuando dice en ninguna manera es ser tajante. Es decir, ni lo pienses, ni te lo imagines. Dios no es injusto. Eso lo debemos tener claro. ¿Y por qué hace esa pregunta? Vuelvo y reitero, por el contexto que tenemos ahí del versículo 13. Porque una persona desprevenida, una persona sin una información clara de Dios va a decir: ¿cómo es posible? No, a unos sí y a otros no. ¿No sería lo mejor que escogiera a todos? ¿No es cierto? Podría argumentar. Pero ¿sabes qué podría argumentar el objetor de Pablo? Estas preguntas. Básicamente, podría decir: es injusto que Dios escoja a unos y deseche a otros. Pablo, tú estás equivocado. Dios no hace eso es injusto. ¿Sí? Esa pregunta la podría plantear el objetor. Pero también podría decir que eso no es correcto porque transgrede el pacto con el pueblo de Israel. O sea que hay dos preguntas en el ambiente que podría hacer el contradictor de Pablo, diciéndole: lo que tú estás diciendo, Pablo, no es cierto, porque Dios no es injusto, porque ¿cómo así? A unos escoge a otros no. No, eso para mí es injusticia. Eso no es cierto, Pablo. Pero también le hubieran podido decir: Pablo, estás diciendo palabras incorrectas porque esto transgrede el pacto de Dios con Israel. Bueno, entonces la respuesta de Pablo es categórica: Dios no es injusto. Dios no es injusto. Ahora, ¿por qué tenemos que ir despacio en esta doctrina de la elección? Porque esto le cuesta a muchas personas y muchas personas prefieren apartarse. Otras personas prefieren no participar de un tema que aparentemente puede ser complejo. Ahora, lo que necesitamos para poder entender es abrir el panorama y es poder identificar esas perfecciones de Dios como su soberanía, su poder, su gloria, que Él hace como Él quiere, y eso no lo dice la Biblia. Quizás muchas personas al no leer la Biblia completa y no concentrarse en esos pasajes que está hablando de la soberanía, empieza a malinterpretar la Biblia y piensa que Dios tiene la obligación de salvar a todo el mundo. Bueno, miremos este pasaje de introducción, Salmo 71, 19. Salmo 71, 19.
antes de pasar al siguiente versículo de Romanos. Salmo 71, 19 nos dice: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Debemos tener en claro que en Dios no hay nada, absolutamente nada de injusticia. El ser humano caído a veces no logra comprender realmente la grandeza de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Miremos lo siguiente. ¿Qué nos enseña la palabra? Cuando tú haces un recorrido por la Biblia, nos enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Eso nos enseña la palabra. Efesios capítulo 2. Hombre muerto en delitos y pecados. Es decir, está muerto espiritualmente. Esto es para poder dar un soporte para el tema de la justicia, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice la palabra? Por ejemplo, Pablo ha sido categórico en Romanos capítulo 3, donde dice: no hay justo, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ¿sí? Pero además Pablo ha dicho que judíos y gentiles o griegos están bajo condenación si no están en Cristo. Pablo lo ha dicho en Romanos capítulo 2, esto ya lo tuvimos presente. Entonces, bajo este panorama, bajo esta percepción que nos enseña la Biblia, ¿qué es lo que entonces debería suceder con nosotros? Porque nos dice: no hay ni uno bueno, todos se han desviado, no hay quien busque a Dios. Bajo este panorama, ¿qué debería pasar con nosotros? Pues la Biblia nos dice que si una persona vive en pecado, no hay ni uno bueno y no hay ninguno justo, que esa persona estará en el lago de fuego eternamente. O sea, realmente, ¿qué merecemos nosotros? ¿Que Dios nos salve? No. Merecemos el infierno. Vuelvo y reitero, porque esto es algo complejo, ¿no? Porque como a veces todavía queda algunas cosas que no se entienden y uno piensa que todavía es bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano dice: yo merezco mi salvación. Y empiezas a poner una serie de cosas para decir: yo merezco mi salvación. Empieza a decir: miren, yo no robo. Yo cuando veo a una persona en necesidad le comparto alguito o le paso una moneda. Cuando estoy en una panadería y una persona está afuera con sus hijos, yo le comparto un pan. No, yo merezco mi salvación. Yo no soy malo. ¿Qué más puede decir esa persona? Si es en el campo religioso: yo oro, yo leo la palabra. Si ves, el hombre está buscando méritos para decirle a Dios y a los demás que merece la salvación. Mira, tanto en el campo de las obras o como en el campo religioso, campo aparentemente de obras. Yo ayudo a una persona, está en dificultades, le comparto el pan de cada día, ¿sí ves? Pero también puede decir, en el otro campo, el de la religiosidad, yo oro, yo leo la Biblia. Y vuelvo y reitero, leer la Biblia y orar es algo que debemos hacer, pero si nuestro corazón está inclinado a otra cosa, estamos desubicados completamente. Entonces, el hombre no ve su maldad. ¿Qué expresa más el hombre? Miremoslo en este ejemplo. El hombre piensa que es bueno. La razón es que esgrime. Mire, yo no robo y yo no mato. Básicamente esas son las razones que esgrime. Yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no me he puesto un fusil y le he disparado a alguien. Eso es lo que esgrime la persona. Bueno, pero esa persona que esgrime esos argumentos, ¿se habrá puesto a pensar en lo siguiente? En lo que sale de su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca de esa persona que piensa ello? Por ejemplo, chisme, rabia, envidia, codicia, orgullo, palabras hirientes a su semejante. Eso que acabé de mencionar son pecados, ¿sí? Son pecados. Y eso indica que la persona no es buena. ¿Por qué eso indica? Porque Dios detesta el pecado, así sea uno solo. Dios detesta el pecado. Y vuelvo y reitero, muchos de los que estamos acá
no hemos levantado un fusil, muchos de nosotros no hemos matado, no hemos robado a nadie, nunca, nada de eso, nada. Pero ¿sabes qué? ¿Te has puesto a meditar qué sale de tu boca para decir que tú eres bueno? El chisme, cuando murmuras de una persona, cuando estás hablando mal de esa persona, cuando estás teniendo envidia de esa persona o esos semejantes, cuando te da rabia de muchas cosas que suceden que hacen otras personas, pero te da rabia. Cuando estás codiciando lo que tiene, tan bonito ese vestido, tan bonito ese reloj, tan bonito ese teléfono. Ay, cómo quisiera yo tener ese teléfono que tiene allá la persona, ¿sí? Esa codicia, ese orgullo, ¿sabes qué? Eso es pecado. No lo podemos mencionar de otra forma diferente, porque ¿sabes qué? ¿Qué diría la gente que todavía se cree buena? Esos son pecaditos. Eso es algo pequeño, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, cuando vamos a las Escrituras, Dios dice claramente que Él no tiene nada que ver con el pecado, porque Él es santo. Y además lo eleva a la tercera potencia, es decir, santo, santo, santo. Así que esa palabra que sale hiriendo a otra persona cuando estamos en un disgusto, cuando estamos en un mal momento, eso es pecado, eso hay que llamarlo así. Entonces, una vez más, deberíamos pensar en la pregunta, ¿no? ¿Es Dios injusto? Si ves, empieza uno a analizar. Si fuera justo Dios bajo esa característica, entonces todos al infierno, todos al infierno. Pero ¿sabes qué? Dios cumplió su justicia en Cristo. Ahí está el punto. ¿Qué quiere decir? Que mis pecados, eso que acabé de hablar, el chisme, la murmuración, la codicia, el orgullo, mis pecados quedan o quedaron en Cristo. Porque Dios es justo. O sea, ¿cómo iba a ser? Entonces, sí, nos perdonó así. No. Es que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es que Cristo tomó el lugar de nosotros. Es que eso es diferente, porque uno dice, no, pero a mí me extendió misericordia. Sí, te extendió misericordia, pero ¿gracias a qué? A Cristo. Gracias a Salvador. No porque, tan de buenas que soy yo, Dios me extendió misericordia a mí, porque soy bueno. Un momento, no hay ni uno bueno en este planeta. El único es Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje? Que le dice este personaje, Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. ¿Sí? Maestro bueno, le dice. El único bueno, el único justo, el único sin mancha, el único sin pecado es Cristo. Así que nosotros no tenemos nada en que gloriarnos, porque uno va a decir, qué bueno que el Señor me haya escogido, que me haya llamado. Espérate un momentico, eso fue gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra del Salvador, porque en ti, en mí, no había nada bueno, absolutamente nada bueno, nada bueno había en nosotros. Bueno, ahora sí podemos ir al versículo 15 para mirar ejemplos bíblicos, porque te he dado ejemplos de lo que piensa la gente hoy en día. Pero ahora miremos la Biblia, que es la que nos da la estructura, y a través de ello el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Romanos 9:15. Entonces dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Son palabras directas y claras. Pero ¿qué hace Pablo allí? Pablo lo que hace es remontarse una vez más al Antiguo Testamento. Pablo es un experto en el Antiguo Testamento. Y lo que hace es retomar allí un pasaje que se encuentra en Éxodo 33:19. Así que vayamos a Éxodo 33:19. Vamos a leerlo y vamos a mirar el contexto para que podamos entenderlo. Lo primero lo leemos. Éxodo 33,
19. Dice la palabra de Dios: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora, tenemos que mirar el contexto porque no entenderíamos a qué se refiere allí este pasaje, básicamente. Y lo tenemos que tomar desde el capítulo 32. Cuando tú te sitúas en Éxodo capítulo 32, vas a encontrar la historia en la cual el pueblo elabora un becerro de oro. El pueblo es bueno. El pueblo no es bueno. ¿Sí ves? Ahí comienza. Un becerro de oro. ¿Y cómo se desarrolla esta historia así rápidamente? Pero para que tú puedas ampliar en casa y leer todo este capítulo 32 y 33. ¿De qué se trata esta historia de el becerro de oro en el capítulo 32? Pues Moisés está con Dios. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué pasa con el pueblo? Se empieza a preocupar. Este Moisés no regresa. ¿Qué hacemos? Ya ha pasado tanto tiempo, Moisés no regresa. Y estaba, ¿quién había quedado al tanto? Pues Aarón, su hermano. Entonces, ¿sabes qué hace el pueblo? El pueblo le dice: Moisés no regresa. ¿Sabes qué? Haznos otros dioses. Eso es lo que dice el pueblo, que haga otros dioses. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Aarón? Dice: está bien, vamos a hacer otros dioses. ¿El pueblo es bueno? Si ves, otros dioses, idolatría, una cosa tremenda, grave. Entonces, ¿sabes qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ve nuevamente al pueblo porque prácticamente está deshonrándome. Pero antes de que vaya, Moisés lo que hace es interceder por el pueblo. Y dice: Señor, no los acabes. ¿Sí ves? No lo desaparezcas, no desaparezcas a este pueblo. No lo hagas, Señor. Mira, allí está intercediendo. ¿Tenía toda la razón para acabar con ese pueblo? Por supuesto que sí. Un pueblo desagradecido, un pueblo murmurador, un pueblo que fácilmente se va a otros dioses. Y Moisés dice: por favor, no lo hagas, no lo hagas. No consumas a este pueblo frente a este acto de idolatría. El punto es que el Señor lo hubiera podido hacer. Y nadie podría levantar la mano y decir: Dios es injusto. Nadie. Nadie. Es más, como Moisés lo entendió, dijo al Señor: ten misericordia de ellos, haz algo con ellos, no lo hagas. ¿Sí es? Él entendió, Moisés, que Dios es todopoderoso, que Dios puede tomar cualquier decisión porque es Dios. Eso lo entiende Moisés. Entonces, ahí vamos avanzando, capítulo 32, y también nos dice ese recuento que Moisés regresa al campamento. Y de todas maneras Moisés se molesta, lógico, Moisés se molestó. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos cayeron de toda forma? 3,000, alrededor de 3,000 hombres cayeron 3,000. En el capítulo 33 Moisés hace peticiones al Señor y el Señor le contesta según el versículo 19, que fue el que acabamos de leer, expresando que Él tiene misericordia con el que Él quiera tener misericordia. De todas maneras, ¿qué vemos ahí? ¿Que Dios hubiese podido acabar a todo el pueblo? Sí, pero que de todas maneras Dios actuó y 3,000 hombres cayeron. Pero ¿cuál era lo lógico? Esa sí es la lógica, ¿no? Acabemos con todo este pueblo. Pueblo desagradecido, pueblo idólatra, ¿no es cierto? Eso es. Pero quedó la misericordia con un grupo. La misericordia de Dios quedó con un grupo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y esa es una de sus perfecciones también. Como Dios es justo, también Dios es misericordioso. Todos somos pecadores y Dios llama a algunos pecadores para aplicar esa justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo y entonces recibimos misericordia y gracia. Una vez más, todos somos pecadores, pero ¿qué hace Dios?
todos esos pecadores, todos somos pecadores, todos merecemos el infierno sin excepción. ¿Qué hace Dios? Llama a algunos pecadores para aplicar esa justicia por medio de Cristo, y entonces nosotros ¿qué recibimos? Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Eso es lo que recibe un hijo de Dios. Ahora ya entiendes por qué Efesios capítulo 2 versículo 8, 9 al 10 dice: no por obras para que nadie se gloríe, y que la salvación es por gracia, porque no hay ningún mérito en el ser humano para recibir ese favor de Dios, sino que Dios es misericordioso y Dios tiene gracia. Pero todos merecíamos el infierno, todos sin excepción. Pasemos ahora al versículo 16, Romanos 9, 16. Y ahí está exponiendo lo que acabamos de mencionar, es decir, lo refuerza el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el apóstol Pablo continúa con su disertación y expone la libertad que tiene Dios, porque Dios es soberano, porque Él es el Rey. No es el deseo o el esfuerzo del hombre lo que hace que Dios sea misericordioso, no lo es, ni el deseo ni el esfuerzo del hombre, sino su propia soberanía. Es bajo su soberanía, porque si no es del que quiera, no es del que corra, es del que Dios llame. Dios es soberano para llamar, Él es soberano. Si insistimos en recibir un justo trato de Dios, entonces más bien lo que recibimos es condenación y no hemos entendido lo que nos menciona la Biblia. Mira estas palabras para que las tengas muy en cuenta. Misericordia es que no te dan lo que mereces. Gracia es que te dan lo que no mereces. Y justicia es que te dan lo que mereces. Voy a volvértelo a repetir para que tengas claro estos conceptos. Así de una manera muy sencilla, ¿no? Obviamente, si vamos al griego, al original, hay otra información mucho más amplia, pero lo que queremos en primera instancia es que tú tengas conceptos básicos que te permitan tener herramientas en tu crecimiento espiritual. Misericordia es que te dan lo que no, misericordia es que no te dan lo que mereces. Es que no te dan lo que mereces. Gracia es que te dan lo que no mereces. A ver, voy a volvértelo para que no te confundas y yo tampoco me confunda. Misericordia es que no te dan lo que mereces. Y gracia es que te dan lo que no mereces. ¿Sí? Ahora sí ahora sí ya lo tomamos, ¿no? Entonces, misericordia es que no te dan lo que mereces, y gracia es que te dan lo que no mereces. Y justicia es que te dan lo que mereces. Listo. Muchas personas, aún recibiendo esto, siguen buscando su salvación por obras, porque esas verdades solamente quedan en la mente y no están en el corazón. Es decir, una salvación solamente de forma intelectual y no de forma espiritual. Y eso le pasaba a los judíos de la época, que tenían la información, pero no tenían el corazón. ¿Sí? Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. ¿Los judíos tenían la información? Sí. ¿Tenían la ley? Sí. Pero no tenían el corazón. No tenían un corazón transformado, no tenían un corazón nuevo. Así que esto nos alerta inmediatamente a todos. No es suficiente con que te sepas la parte intelectual. Tú puedes recitar Efesios capítulo 2 versículos 8, 9 y 10 y decir que la salvación es por gracia, y decir que el hombre es depravado, decir que el hombre está muerto en delitos y pecados, pero aún podrías seguir buscando la salvación por tus propios méritos, porque hay algo todavía intelectual y no es de corazón. Porque recuerda, la obra es de Dios. Cuando la obra es de Dios, tú empiezas a entender esto que estamos mencionando. Muchos se afanan para su salvación, pero debemos realmente es descansar en Dios.
Esa persona que se afana todavía está buscando su salvación por obras. Decíamos, por ejemplo, en la clase bíblica de esta mañana, yo no obedezco los mandamientos para ser salvo. Yo los obedezco es porque soy salvo. ¿Sí ves la gran diferencia? Aunque son palabras muy parecidas, si no te detienes a meditar en ellas, todavía busca la salvación por obras. Yo no obedezco los mandamientos para ser salvo. Yo obedezco los mandamientos porque soy salvo, que es diferente, una cosa muy diferente, una cosa de la otra. Porque yo soy salvo, Dios me ha capacitado para mortificar las obras de la carne y caminar en santificación progresiva. ¿Sí ves? Pero si no soy salvo, seguiré buscando por mis propios méritos mi salvación y por mi propio esfuerzo humano o por actividades religiosas, pensando que porque ofrendo, porque vengo a la iglesia, porque oro, que eso es importante, eso hace parte de un cristiano, que porque leo la palabra soy salvo, y no, para ser salvo necesito que Dios me haya llamado. Puedo hacer todo eso y estar en el infierno. ¿Sí ves? Puedo hacer todo eso, que lo manda la palabra, sí, pero estar en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no ha transformado mi corazón. Miremos lo que nos dice Juan 6:37. Juan 6:37. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre elige. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo ejecuta, estoy hablando del Hijo de Dios, estoy hablando de Cristo. El Hijo de Dios ejecuta la orden del Padre, que fue la elección por medio de su sacrificio. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Preserva a esa persona. Una vez más, todo lo que el Padre me da, ¿no? El Padre elige, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo preserva a esa persona para que permanezca hasta el fin. La obra de la Trinidad, la obra del Dios Trino, el Padre eligiendo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Difícil de entender? No es fácil de entender porque nosotros pertenecemos a tiempo y espacio, Dios no. Ahí se nos cruzan un poco los cables, Dios no. Entonces, antes de la fundación del mundo uno dice, ¿cómo así? Correcto. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Bueno, pasemos ahora a Romanos 9:17, sigamos con nuestro texto. Porque el 16 nos expresa de la misericordia, ¿sí ves? ¿Qué quiere decir? A Jacob amé, porque ahí está la misericordia, ¿sí ves? Misericordia. Pero ahora vamos a poner el caso de Faraón. Una persona no salva. Bueno, versículo 17, Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Una vez más Pablo pone como argumento como debe ser la Escritura. Argumentos humanos no nos sirven, no sirven. Pero la Escritura es la palabra de Dios, es infalible e inerrante. Bienvenida la palabra de Dios. Entonces, Pablo está citando allí Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo 9, versículo 16. Así que vamos a mirar lo que nos dice allí la palabra de Dios en Éxodo 9, 16. Dice la palabra de Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bueno, ¿qué personajes tenemos ahí? Faraón, por supuesto, Dios, Moisés. Hagamos también un contexto para poderlo entender. Moisés le había dicho a Faraón que dejara ir a su pueblo. ¿Para qué? Objetivo, para que fueran a adorar al único Dios verdadero, ¿no? Es que todo tiene un propósito. ¿Para qué? Pues para que el pueblo fuera a adorar a Dios, al Dios real, al Dios verdadero. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Faraón? Resistirse. Esa es la respuesta de Faraón. No los voy a dejar ir. Bueno, ¿qué hace Dios?
empieza a obrar señales y prodigios. Como consecuencia de ello vienen las plagas. Las plagas. Ahora, estas plagas tenían como propósito lo siguiente. Uno, que los egipcios reconocieran que Dios es incomparable. Porque es que estos egipcios tenían muchos dioses. Una gran cantidad de dioses. Y mira cómo Dios, aún en medio de un faraón que se resiste, que lo hubiese podido exterminar en el primer diálogo con Moisés, ¿sabes qué hace? Le empieza a mostrar más bien, porque el segundo objetivo es para que se arrepientan. ¿Veas? ¿Sí ves? Y hay unos que no se arrepienten. Hay unos que ven las obras de Dios, hay unos que escuchan la palabra y no se arrepienten. Entonces, primero, era para que reconocieran que Dios es incomparable. Segundo, hay un llamado al arrepentimiento porque cada vez hay más plagas, más plagas, más plagas. Son 10 plagas. Oye, uno dice, oiga Dios, ¿por qué 10 plagas? La primera plaga ya acaba a esta gente, ¿no es cierto? Dirían algunos, no, acaba con esto porque son, muéstrale tu poder que tú eres grande, diría el pueblo, ¿no? No, con calma diría. Sí. Y el tercer punto era mostrarle a Faraón que el control lo tiene Dios. El control no es del hombre, el control es de Dios, ¿sí ves? 3 cosas, 3 propósitos podemos sacar de estas plagas. Dios es incomparable, frente a esos dioses no hay nada que hacer, eso no es nada. Segundo, el llamado al arrepentimiento. Y tercero, mostrarle a Faraón que Dios es el que manda, que Dios tiene el control. Ahora, ¿qué hizo Faraón? ¿Se arrepintió? No lo hizo. ¿Y qué pasó? Pues hay una maldad del hombre, innata. ¿Por qué? Porque somos descendientes, hasta que no nos arrepintamos, de Adán, de la primera pareja, ¿no? Entonces, hay algo que se conoce en la parte doctrinal como la depravación total. Somos malos por naturaleza. Hemos puesto los ejemplos de los niños pequeños, ¿no? Cuando les colocamos 2 jugueticos, y si hay uno más bonito que el otro quiere de una vez los 2, ¿sí ves? O sea, 2 juguetes. Para Pedrito, un juguete, y para Mario otro juguete. Pero ¿sabes qué quiere Pedrito? Los 2 juguetes. Esto es increíble, ¿no? ¿Quién le enseñó eso? Bueno, la condición del hombre. ¿Sí ves? ¿Quién le enseñó eso al niño? Porque yo creo que ni siquiera todavía lo entiende, porque en la casa, aunque de pronto eso no le enseñan, pero el niño ya salió con eso, ¿sí ves? El niño quiere los 2 juguetes. Él quiere todo o nada, y si no, a pelear con el otro. Entonces, lo que estamos viendo es una depravación total. Pero, ¿qué ocurre? Y eso también lo explicó Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo. Que esa persona que tiene las advertencias de Dios, tiene los llamados de Dios, entonces que Dios lo deja, lo entrega, y ese corazón que se endurece aún más duro frente a las cosas de Dios. Piensa que está bien, pero es más duro ante las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo allí en ese pasaje. Por eso cuando leemos Éxodo 9:16, vemos que el propósito de esas plagas estaba condensado en lo que resumimos en estos 3 puntos que mencionamos. Así que las señales nos sirvieron para arrepentimiento. Hoy en día muchas personas siguen reclamando milagros, pero eso no sirve para arrepentimiento. ¿Sí ves? Malas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Esas personas qué? Mira esto. Estas personas veían señales, no se arrepentían. Veían el poder de Dios, no se rendían. Veían que cada vez más el peligro de extinción y cada vez eran más orgullosos. Mira, muy interesante esto que concluíamos con respecto a ese pasaje de Éxodo, ¿no? Veían señales, no se arrepentían. Veían el poder de Dios, no se rendían. Veían que cada vez más el peligro de extinción, que los iban a acabar, y más orgullosos eran. Y no se rendían ante Dios. Bueno, pasemos al versículo 18, que es la conclusión que tiene Pablo de este bloque. Versículo 18 es la conclusión que tiene el apóstol Pablo de este bloque. Leámoslo. De manera
que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí en los puntos? Misericordia y endurecer. Y Dios es claro. ¿Sí? Esa es la conclusión de lo que hemos visto del versículo 13. Pablo expone la pregunta y le responde a su objetor. Y a la final queda la conclusión en el versículo 18. Está hablando de que con unos tiene misericordia y con otros endurece. Vamos a mirar 3 pasajes bíblicos donde se nos habla de la soberanía, el poder y la gloria de Dios. Y con esto llegaremos al tema de las aplicaciones. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Mira lo que dice la palabra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando tú miras esta historia en el contexto, tú te vas a dar cuenta que hay un rey. Este rey era poderoso. Este rey dirigía el imperio babilónico. Y se rinde ante Dios. Nada más ni nada menos. Por eso está diciendo este pasaje. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada frente al poder de Dios. Y Él hace, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y estaba hablando un rey. Estaba hablando un rey. Y esto nos debe asombrar en gran manera. Porque cuando tú lees ese relato, te vas a dar cuenta del rey que estamos hablando. Nabucodonosor. Era el dueño prácticamente de todo. Porque ese imperio era muy fuerte. Y Dios lo rindió. Es como si estuviéramos hablando del país más poderoso con el presidente más poderoso. No son nada frente a Dios. Así de sencillo. Porque uno dice, no, es un poquito. No, no son nada ante Dios. Bueno, ¿qué tal uno preguntarle, Dios, ¿por qué escogiste a unos y a otros no? Y esas preguntas están por las redes, por la gente impía, y de ahí se pegan algunos. ¿Para qué? Para que esta doctrina no avance. De gente aún impía que no entiende esto, pero que le gusta controvertir. Bueno, miremos otro pasaje, Job 23:13. Son 3 pasajes. Job 23:13. Ahora vamos a ir con Job, con el paciente, con el santo Job, como le mencionan algunos, santo Job, el paciente Job. Dice la palabra de Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job está reconociendo la soberanía de Dios. Si Él determina una cosa, ¿alguien lo hará cambiar? No. Tú dirías, bueno, leímos un pasaje donde Moisés, bueno, no lo leímos, pero si tú lees la historia, donde Moisés intercede con el pueblo y el pueblo no fue destruido todo porque gracias a Moisés. No, fue que Dios quiso, que es otra cosa muy diferente. Porque Dios ya tiene trazado un plan. Dentro de ese plan estaba trazado que Moisés hiciera una intervención con el pueblo y ya estaba la respuesta de Dios. Así que Dios no cambia de un momento a otro porque su plan es perfecto. Dios es inmutable, ¿sí? Estamos hablando de Dios. Obviamente cosas complejas para nuestra mente humana, sí, pero estamos hablando del Rey de Reyes y el Creador de los cielos y de la tierra. Miremos otro pasaje, Salmos 135:6. Salmos 135:6. Ahora el salmista dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su poder sobre la creación. ¿Qué hace el Señor? Lo que Él quiere, como Él quiere, lo hace. ¿En dónde? En todo lado.
en este planeta, fuera de este planeta, en el universo, en las galaxias, como Él quiere, Él lo hace. Por eso habla ahí los cielos, la tierra, los mares, en todos los abismos, todo como Él lo hace. ¿Quién podría señalarle algo a Dios? ¿Quién podría levantar la mano en decir, es que yo soy santo y entonces como yo soy santo, puedo decirte estas palabras, Dios? Nadie, nadie. ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la gente no se podía acercar a Dios porque si lo veía, quedaba ahí fulminado. ¿Por qué? Por su gloria, por su grandeza, por su majestad, reunido en su santidad. No lo podían ver. ¿Sí? Bueno. Así que lleguemos a las aplicaciones. Entremos en la recta final. Vamos a tener 3 puntos de aplicación. La primera es que este pasaje nos debería llevar a crecer aún más en el temor a Dios. Este pasaje nos debería llevar a crecer aún más en el temor a Dios. Nosotros crecemos en Dios cuando comprendemos su soberanía, su poder, su grandeza. ¿Sí? En la medida en que yo me expongo a estos pasajes, esto debe llamarme más al temor a Dios, al ser cuidadoso cuando yo me refiero de Dios, al ser cuidadoso en las palabras que yo expongo de Dios. Por eso yo cuando esté hablando de Dios, yo debo tener presente la palabra, la Biblia, como lo hace el apóstol Pablo, y no a la ligera, porque ahí no estoy teniendo temor de Dios, sino la palabra. Claro, algunos dirán, pastor, lo que sucede es que hoy en día ni la gente cree en la Biblia, pero tú también le vas a dar muchos argumentos de la palabra de Dios, y uno de ellos son tantos. A ver, dime tú, ¿por qué ha subsistido tanto este libro? Llevamos 21 siglos y mira, todavía lo seguimos estudiando. Nadie lo ha podido bajar. Nadie. ¿Sí ves? Bueno, pues vuelvo y te reitero, son muchos argumentos, porque claro, tú estás hablando de Dios y la gente dice, a ver, háblame de Dios. Mira, la palabra dice, no me hables de la palabra, ese libro es una fábula. Bueno, si te toca empezar a hablar de cómo fue que se formó el canon, la Biblia, todo eso, para eso necesitamos crecer, entender, estudiar todo ello, ¿sí ves? Pero debemos crecer en ese temor, porque si vamos a exponer nuestras ideas, estamos pecando. Debemos entonces comprender sus atributos, soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Que Dios hace como a Él le plazca. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? Cuando habla del barro y todas esas cosas, ¿sí ves? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos que expone el apóstol Pablo, que Él hace como Él quiere. Soberanía, Él es soberano. Pero también entendemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no merecíamos nada de Él y que Él extendió su misericordia y su gracia por medio de Jesucristo. Bueno, también llevarnos a entender su poder, ¿no? Él hace lo que Él quiere hacer. Él creó todo esto y lo dejó perfecto en 6 días. Y el séptimo reposó, como dice la Escritura. En 6 días dejó esto perfecto. El hombre desobedeció y vinieron las consecuencias, pero Él hizo algo perfecto. Y también su grandeza. Cuando hablamos de Dios, su grandeza, ¿esto qué me llevaría a mí? A admirar a Dios. A ser un admirador de Dios, ¿sí ves? A no tener dioses ajenos. Mi admiración solamente es para el único Dios santo y soberano. Solamente Dios. Bueno. Segundo punto aplicativo es alabarle por su misericordia. Otra perfección, alabarle por su misericordia. Misericordia. Ya vimos que el Señor no tenía ningún compromiso con nosotros. ¿Por qué? Por pecadores. Porque antes rechazábamos a Dios. ¿Sabes qué antes qué hacíamos nosotros? Cuando venimos de familias tradicionales, es decir, quizás de familias católicas, ¿sabes qué decíamos? Sí, yo soy creyente,
pero no nos dábamos cuenta que éramos creyentes a nuestra manera. ¿Sí ves? Eso es deshonrar a Dios. Y antes nos jactábamos, sí, yo soy creyente, sí. Ahora es difícil porque si decimos que somos creyentes en la calle, eso inmediatamente se ríen y se burlan de nosotros. Pero mira que hace 20, 30 años, eso no era así. Ah, eres creyente, así. Pero éramos creyentes, pero que a nuestra manera. No leíamos la Biblia, no nos interesaba profundizarla, estudiarla, pero decíamos que éramos creyentes, deshonrando a Dios completamente. Y más encima en ese momento nos creíamos buenos. ¿Sí? Y entonces hablar de la doctrina, de que a unos llamó y a otros los pasó por alto, ay no, uy no, eso está feo, uy no, Dios es injusto, no hables de eso, ese no es mi Dios de amor, no. Ah, pero entonces le quitamos la justicia, a ver cómo queda Dios. Si le quitáramos la justicia a Dios, ¿cómo quedaría? Ya no sería Dios. Un hombre falible, algo falible. No. Y el tercer punto es que sin duda esto nos llama a que haya humildad y aquella persona que sigue pensando que es buena se arrepienta de sus pecados. Porque hemos expuesto a través de la luz de la palabra que no hay ninguno bueno. Pero mira, uno diría, si las personas, si terminamos este sermón y preguntásemos algunos puntos de los cuales lograron anotar, posiblemente tú podrías decir, sí, ya me quedó claro que no hay ni uno bueno, pero ¿cómo demuestras eso? Con la disposición, la humildad y el arrepentimiento. Pero si tú entre semana, si tú sigues mostrando tu orgullo, si tú sigues mostrando, a mí no me digan eso, no me hagan eso, yo conmigo no, tal cosa, conmigo si me dicen esto yo me voy. Si sigues demostrando eso, pues todavía sigues buscando la salvación bajo tus propios argumentos. Porque es la palabra la que se expone, Dios es el que realmente ha diseñado el plan y no nosotros. Cuando no hay persecución, cuando aparentemente las leyes no son tan apremiantes para los creyentes, ¿qué hace la gente? La gente escoge, a ver, esta iglesia, no, está así, otra, escoge el día que va a venir a la iglesia, escoge si este domingo viene o no, ¿sí ves? Pero en aquellos países donde hay persecución, la gente está anhelando reunirse, la gente está anhelando compartir, la gente está diciendo, Señor, todo está bajo tu plan poderoso. Aún cuando vemos la soberanía de Dios, vemos que todo lo que ha pasado este año está bajo el poder de Dios. ¿Sí es? Bajo el poder de Dios, bajo su soberanía. Por ejemplo, hay personas que mencionan y dicen, no, es que esto no está bajo el poder soberano de Dios, esto fue que lo tomó Satanás. Y por eso está todos esos coronavirus y todas esas cosas. No han leído pasajes donde nos muestran realmente el poder de Dios. El Señor manda su disciplina, el Señor manda sus alertas, las plagas, ¿quién las mandó? Ah, no, las creó la propia naturaleza y por eso se dieron así. Ah, bueno, ¿sí ves? ¿Cuál era el propósito de esas plagas? Tú anotaste 3 puntos, llamar al arrepentimiento. Y algunos todavía pasa esto y no se han arrepentido. Mostrar la soberanía de Dios. Algunos pasó este tema de coronavirus y todavía siguen pensando que tienen algún mínimo control sobre el mundo ellos, un poquitico. Que todavía ellos toman sus decisiones y escogen a Dios. Yo escojo a Dios. Y sabes que como yo escojo a Dios, yo lo escojo cuando tenga 50 años. Porque de los 20 que tengo a los 49, pura diversión y puro placer. Pero a los 50 yo creo que sí, porque yo creo que sí lo puedo escoger. Sí, claro. Siga pensando así esa persona que lamentablemente está destituida de la gloria de Dios. Por eso también el llamado es al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay reino de los cielos. Y recuerda, el arrepentimiento no solamente es algo que sentimos la primera vez cuando estamos en ese momento con Cristo, hay un nacimiento de nuevo, sino el arrepentimiento es un dolor por pecar. Es una tristeza porque le hemos faltado a Dios. Y es un deseo para alejarnos
de ese pecado. Debes tener claro lo del arrepentimiento, porque quizás ni siquiera muchos han sentido eso, un dolor por el pecado, una tristeza porque le hemos fallado a Dios y un deseo de separarnos de ese pecado. Sí, estamos hablando de un Dios soberano. Concluyo con esto, que lo he mencionado estos domingos. No es nuestro deber en cada uno de nosotros empezar a analizar, ¿será que yo soy escogido? ¿Será que no? Ya te diste cuenta que ese no es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo si fuera así? Arrepentimiento. Porque Dios no se tiene que arrepentir. ¿Quién se tiene que arrepentir de esos pecados? Yo. Pero hay personas que se creen más que Dios y entonces empiezan a decir, a ver, vamos a averiguar, a ver, elegido, yo soy elegido, no soy elegido, venga a ver, miro, a ver. No, ese no es tu trabajo. Nuestro trabajo es arrepentirnos. La Biblia dice que si nos arrepentimos de corazón, nos duele el pecado. ¿Sabes qué dice la palabra? El Señor no nos echa fuera. No nos echa fuera. Así que un llamado, un escogido de Dios, sentirá tristeza por el pecado, sentirá dolor por el pecado y se querrá apartar por el pecado. ¿Por qué? Porque es un elegido de Dios. Ahí está la respuesta. Pero si no, solamente seguirá con su vida religiosa y seguirá pensando que puede actuar bajo sus propios méritos y argumentos. Que esto nos permita crecer entonces en conocer cada vez más las perfecciones de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.